¿Cómo están? Buenas noches. Faltan 2 minutitos. Ay, se quedó el teléfono. No, no está cargando. Se quedó el teléfono por allá para ver la hora, pero falta un minuto para las 10 de la noche. Este miércoles no hice la videocharla por dos razones. Primero venía volando de... Nos estuvimos en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Siempre los vuelos se han estado saboteando a la terminal aérea aquí de la Ciudad de México, y entonces siempre llegan, conforme va avanzando el día, ya en la tarde, noche, vienen siempre retrasados. Entonces no había manera de hacerlo. Ya llegué muy tarde, llegué aquí como a la medianoche. Ayer estuvimos en Cancún y lo intenté, además de que estaba cansado, y una cenita ahí todavía que casi a las 12 llegamos al hotel Valfrío. No tenía sentido. Dije, mejor hoy más tranquilo aquí en la casa con un internet que en términos generales no falla, pero vean que a veces falla. 10 de la noche en punto, vamos empezando. Fíjense que tengo cierta pesadumbre de ver el tamaño del reto que tenemos encima, porque hay mucha ignorancia política, muy grave, muy grave. Hay un triunfo político de la derecha que no es la elección y los gobernadores, eso es insustancial. No, el triunfo político de la derecha es la despolitización, el desconocimiento de la historia, la televisión y la radio dándote línea de con qué te indignes, que es muy serio y que se manifiesta en dos cosas que ahora voy a comentar. Se manifiestan muchas, pero quiero abordar dos, que son acontecimientos recientes. Empiezo por el de hoy, el golpe de Estado, intento de golpe de Estado en Turquía, donde muchos, hay un hartazgo con el gobierno de Peña, 70% según el Reforma, 71% según el Universal, pero nadie, nadie, hay mucha gente luchando, pues ahí está Nochixtlán, pagaron con 11 vidas el alzar la voz. Mucha gente no quiere hacer nada. Ayer que estaba en Cancún me decía un hombre en las preguntas, no, es que los diputados, ¿qué hacen? Porque pues al pueblo lo avasallan. Pues son 122 millones, somos 122 millones, ¿cómo nos van a avasallar? Claro, no tenemos miedo, alzar la voz para que no te pase lo que en Nochixtlán. Entonces, mucha gente aplaude un golpe de Estado porque cree que alguien le hace la tarea. Cree que el ejército, fíjense, no piensan quienes están aplaudiendo el golpe de Estado, piensen en el ejército mexicano, piensen cómo son los retenes, la desaparición de los 43 normalistas. Sostengo que los 11 asesinados, masacrados en Nochixtlán fue el ejército disfrazado de Policía Federal, el 68. O sea, el ejército en México y en el mundo van contra sus pueblos, es pueblo uniformado contra pueblo. Obedecen órdenes y el mando les dice que fusilen, que allanen, que violen, O sea, lo que les diga que hagan, la barbaridad que les diga que hagan, la hacen. ¿Qué derechos humanos, qué ley, qué constitución, qué nada? Entonces el ejército que toma el poder rompe el marco constitucional, ¿no? Se pasa el marco constitucional por el arco del triunfo, tira a un gobierno legítimamente constituido, formalmente elegido por el pueblo, y se impone por la fuerza y decide el rumbo para el país sin consultar a nadie. Entonces alguien dice, es que ha habido algunos golpes de Estado, de izquierda, de militar de izquierda, muy excepcional. Hubo un tipo ahí que dio algunos casos, no llegó a 6, se me hace. Contra una larguísima lista de golpes de Estado que han sido monstruosos porque han masacrado al pueblo, torturado, desaparecido, encarcelado. Francisco Franco en España es una dictadura desde finales de los 30 hasta que murió en 1976. Más de 50 años. Feroz. ¿Qué elección? ¿Qué? Nada. Pinochet estuvo casi 20 años.
y curiosamente fue una consulta, un plebiscito el que lo sacó del poder, pero sigue la constitución impuesta por esa dictadura militar que derrocó a un gobierno democráticamente elegido, apoyado más por Estados Unidos, el golpe militar, asesinó al presidente Allende. En México mismo, el Victoriano Huertas es un golpe de Estado lo que da, golpe militar, asesina al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, se impone en el poder y desata una masacre, asesina a diputados, asesina a senadores, desaparece al Congreso hasta que es derrotado por la revolución. O sea, los golpes de Estado son contrarios al pueblo, son posiciones de fuerza que no buscan la democratización del país. O sea, la violencia no es un camino de convencimiento, de transformación, sino es una imposición de una visión. Y la imposición de una visión no es lo que queremos. Lo que queremos es la construcción colectiva de un camino y de una visión en beneficio de la gente, con la participación de la gente, con la decisión de la gente. Yo no quiero imponerle a nadie mi visión, quiero convencer. Si convenzo, ganaré. Si no convenzo, no ganaré. No quiero forzar a nadie a que haga cosas que no está de acuerdo en hacer, ni recorrer un camino que no quiera recorrer. Un golpe de Estado te obliga a un camino y regularmente es un camino contrario a los intereses del pueblo. No hay ley, no hay nada. Pues, toque de queda, allanamientos de casas, desapariciones, ya lo dije. Entonces, pero reitero, hay gente que quisiera, ya el ejército me salvó, me quitó a Peña y se resolvió. Sirve a Peña. Y si llegara sería para profundizar las políticas contrarias al interés nacional, continuaría con el remate del patrimonio, eso es lo que hizo Pinochet en Chile, contra un gobierno que estaba al servicio del pueblo. En el colmo de la ignorancia hubo gente que me decía ahí que Chávez y Castro en Cuba habían llegado por golpes militares. Colmo de la ignorancia. Porque, digo, no solo no leen historia, ni siquiera leen cosas recientes. En el caso de Chávez, intentó una insurrección cívico-militar, lo dejaron colgado la parte civil y quedó todo el tiempo señalado como golpista. Fracasó ese intento, en 92 se fue a la cárcel por ello, asumió la responsabilidad. Y muchos años después, 6, ganó la elección sin partido, se construyó una fuerza política ahí en torno, el movimiento se había dividido, había un sector que pensaba que era un error ir a la elección, otro sector que creía que sí, no tenía grandes preferencias cuando empezó la carrera presidencial y la ganó al final. Y luego ganó todas las elecciones. Le dijeron dictador y ganó todas las elecciones, a excepción de una consulta sobre una reforma constitucional. Todas. En el caso de Fidel Castro, llegó una revolución armada, como la revolución de 1910 en México. Un levantamiento del pueblo que derrotó militarmente al ejército del dictador Batista y que impuso un proceso de transformación que el pueblo acompañó y ha acompañado. No hay un golpe militar en ninguno de los dos casos. Entonces, si hay mucho desconocimiento, alguien me subió, vi y yo no sabía que Wikipedia tenía una imbécil definición de golpe militar, dice que es el acceso al poder con violencia o de manera pacífica. ¿Cuál golpe de Estado pacífico ha habido? Está la revolución de los claveles en Portugal. En términos generales, un golpe de Estado es un golpe violento. Pues es el ejército con las armas que se impone. O sea, no, ¿qué tiene eso de pacífico? Y evidentemente para México no es un camino. Aquí se tiene que hacer un proceso de transformación. El otro ejemplo, bueno, ese
Pues ahí está la discusión. El otro que ha avanzado en realidad muchísimo, ahí sí por influencia de los medios, es la despolitización. Tiene varias caras, lo de todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales, nada sirve, genera el desaliento, genera la no participación electoral, el no ejercicio del voto, la anulación del voto, 50% de la gente no vota, eso facilita al PRI y a la derecha imponerse con una minoría. Y una de sus manifestaciones, dos manifestaciones muy fuertes recientemente son donde el propio Andrés Manuel cae, por eso en el artículo digo que hay un triunfo del fascismo en las posiciones que Andrés Manuel acabó cediendo, es la corrupción como el problema mayor que el propio Andrés Manuel dice en la entrevista, considero que es el problema mayor. El problema mayor de este país es el modelo económico capitalista brutal, neoliberal, que permite que un puñado se apropie del trabajo que produce todo el pueblo de México. 16 personas tienen 143 mil millones de dólares y no es que trabajen mucho, se apropian del trabajo del pueblo de México, bajo una forma de supuesta legalidad. Ese es el problema de este país y del mundo. Y hay que cambiarlo. No tiene nada que ver con la corrupción. Si fueran o no corruptos, los gobernantes seguiría esta política económica neoliberal que entrega el petróleo. No entregan el petróleo por corruptos, además son corruptos, pero entregan el petróleo porque esa es la política impuesta desde fuera, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde Estados Unidos. Desaparecen la educación pública laica y gratuita, no porque sean corruptos, eso es aparte, sino porque tienen ese mandato. Privatizan los ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, mares, minerales, telecomunicaciones, banca, todo, no porque sean corruptos, eso es aparte, sino porque esa es la determinación. Francia, lo he dicho aquí, con un presidente del Partido Socialista francés, está liquidando los derechos de los trabajadores y hay grandes movilizaciones para defender esas conquistas laborales. ¿Es porque es corrupto? No sé, inclusive es muy probable que no sea corrupto. No, el problema es que esas son las políticas. El PSOE en España y el Partido Popular, derecha y supuesta izquierda, que no tiene nada de izquierda, el PSOE como el PRI, imponen, además son corruptos, pero imponen esas políticas que son las políticas dominantes. En Grecia llega una supercoalición de izquierda, ya lo he dicho, y acaba imponiendo las políticas. No son corruptos, pues no son, pero acaban doblegados frente a la presión del Banco Europeo, de la Unión Europea, la troika que le llaman, Fondo Monetario. O sea, son políticas que están dominando al mundo y que se requiere la rebelión de los pueblos para construir un camino diferente. Con la caída de la Unión Soviética y del socialismo, como se le llamó realmente existente, pues no hay aparentemente opción, no hay más que esta y ninguna otra. Pues no, se puede construir una sociedad de libertades, de oportunidades, de justicia social, pero este modelo va en contra de eso. O sea, somos la 13ª economía del mundo, se sigue produciendo una riqueza muy importante, pero el mecanismo es que se apropia de unos cuantos, se violan los derechos humanos, es incompatible el neoliberalismo, este estapo del capitalismo feroz que vivimos, con los derechos humanos. Alguien va a decir que es populista la Carta Universal de Derechos del Hombre firmados por los países del mundo, de que la gente tenga acceso a educación, a vivienda, a salud, a empleo, a buen salario, a seguridad social, a aguinaldo, a vacaciones, a pensión, a jubilación. Son derechos que están establecidos en la Carta de la Declaración de Derechos Universales del Ser Humano. ¿Es eso populismo? No, son los derechos mínimos que un pueblo debe tener y el neoliberalismo va en contra de eso, está destruyendo todos los estados que satisfacían esos derechos poco, mucho o regular. Entonces ese avance de ese discurso pone a la corrupción como el centro. Entonces la ley 3x3, si hay ley 3x3, va a resolverse la corrupción. O sea, si Peña no cumple una ley, pues ¿cómo va a cumplir 3? No las cumple ya y no pasa nada. Entonces hay que quitarle el fuero, ¿no? Entonces ingenuamente, tontamente,
Se piensa que con la ley 3x3 y quitando el fuero se va a acabar la corrupción de este país. Por favor. Yo le planteo a la gente que está, porque acaban en Jalisco, irresponsables, demagogos, torpes del Partido Movimiento Ciudadano, desaparecen el fuero. Y muchos celebrando, qué bueno. Eso va a acabar con la corrupción. Yo les pregunto, ¿dónde, en qué caso, el fuero ha impedido que se procese a un delincuente? ¿En qué momento? No, es que sin el fuero ya se van a tener que portar bien. Pues no los van a meter a la cárcel a los del PRI, a los del PAN, con fuero, sin fuero, porque es parte de la red de complicidades. Y van a seguir robando a manos llenas porque así funciona este sistema político. Y mientras no lo cambiemos al sistema, no va a funcionar. En cambio, si tú quitas el fuero, la oposición, poquita que hay, pues tiene una situación terriblemente difícil. Si yo no hubiese tenido fuero de 2009 a 2012, habría acabado en la cárcel, con un delito inventado por el gobierno usurpador de Calderón. Me hubieran dicho que había yo acosado sexualmente a una secretaria, o que había violado a otra, o que había chocado y que había generado no sé qué problemas, o que traficaba con droga, o que lavaba dinero, o que no sé qué cosa, y me habrían metido a la cárcel, muertos de la risa. Porque el fuero lo que protege es el contrapeso que el Poder Legislativo es, y que permite que puedas confrontar al Poder Ejecutivo, que puedas criticarlo, que puedas señalar sus deficiencias sin el riesgo de que te inventen un delito y te metan a la cárcel. Prácticamente no hay diputados locales que se le planten al gobernador a pesar de que tienen fuero. Sin fuero es una irresponsabilidad. Yunes es un cretino, el gobernador electo de Veracruz. Muy probablemente un delincuente, pero puede ir manejando y decir que chocó, que atropelló a alguien y lo meten a la cárcel y lo sacan del gobierno de Veracruz, muertos de la risa. Lo pueden acusar de cualquier cosa y lo meten a la cárcel, y mientras se resuelve si tiene derecha o fianza, no, si era cierto, si no era cierto, además no hay un espacio donde ese político o esa política, si fue una mujer, pueda defenderse públicamente y el pueblo pueda darse cuenta si hay verdad o no en la acusación. Vuelvo a poner el ejemplo de López Obrador. Si a López Obrador no tuviese fuero en 2005, lo habrían metido a la cárcel y lo habrían sacado de la carrera presidencial con el absurdo argumento de que había violado un amparo. Una tontería, una mentira que buscaba en realidad evitarle la posibilidad de ser presidente de la República, y como no lo pudieron hacer así, pues robaron la elección e impusieron a Calderón. El fuero permitió la defensa que hizo en la Cámara. Lo desaforaron además. Lo que seguía era meterlo a la cárcel, pero las movilizaciones populares en su defensa fueron tan fuertes porque fue público en la discusión, el debate, la valoración. Ahí fue el funcionario de la Procuraduría General de la República a presentar los cargos, las pruebas, los elementos de lo que supuestamente había hecho de manera ilegal. Por lo tanto, en el momento de un proceso de desafuero, tú puedes saber, como pueblo, si efectivamente procede o no, que es cierto o no que se cometió un delito. En este país, hombre, a los profesores los acusan de lavado de dinero. Es ridículo, es ridículo. Hay gente que se lo cree porque es torpe. Pero si hubiesen tenido fuero y hubieran tenido que ir a una asamblea a discutirlo, habrían desbaratado de manera puntual todas las acusaciones. A mí me metieron a la cárcel con Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo, acusado de haber golpeado a un policía, de haberle dado un puñetazo en la cara, y del puñetazo en la cara haberle luxado el tobillo derecho. Lo acabo de platicar con un compañero en Cancún y me dice, es cierto. No piensa la gente. No piensa, ¿cómo le voy a dar un golpe en la cara y se le va a luxar el tobillo derecho? Es que a lo mejor el movimiento se torció. O sea, por favor, al policía que llevaron, que supuestamente yo había golpeado, llevaba un collarín, no llevaba nada en el tobillo derecho. Así de ridículo, tenían el dictamen médico, tenían las pruebas, tenían todo. Si yo hubiese tenido fuero, se habría discutido el asunto públicamente y se habría demostrado que era una patraña, que era absurda además la acusación. Yo le decía al tipo, yo a ti no te he visto en la vida, hombre. Es falso, yo ese policía nunca... Dime cuándo, en qué momento, en qué forma, cómo fue el golpe. No tengo nada que decir, lo que declaré ya está sentado en la... ¿no? Y cuando lo presionaba demasiado, el propio Ministerio Público lo defendía. Yo le decía, oye, o sea,
Deja que él responda. Tú puedes defenderte si tienes una cobertura. A Belisario Domínguez el fuero no le sirvió de nada, senador de la República que enfrentó a Victoriano Huerta, lo mataron con todo y fuero. Y a Serapio Rendón y varios diputados los mataron. Porque el fuero lo único que evita es que te inventen un delito. Y hay unos tarados ahí diciendo, ay, es que andan borrachos y entonces... O sea, tonterías, hombre, tonterías. No hay a alguno que haya tenido fuero y que el fuero lo haya evitado que lo mandaran a la cárcel siendo un delincuente. A Romero Champs no lo ha procesado nunca, no porque tenga fuero, sino porque no les da la gana, porque es parte de su red de complicidades. Al Bester Gordillo no la metieron a la cárcel nunca, aunque no tenía fuero. La metieron cuando se opuso a la reforma educativa, mal llamada reforma educativa. Entonces, a Carlos Madrazo, el padre de Roberto Madrazo, lo metieron a la cárcel, siendo diputado, con todo y fuero. Ni siquiera lo desaforaron. En un acto verdaderamente ilegal, monstruoso, absurdo. Lo acusaron de vender, iban mexicanos a trabajar a Estados Unidos, los famosos braceros, y los diputados les dieron para que hicieran solicitudes, y lo acusaron de estarlas vendiendo. Todo eso era falso. Ni siquiera le quitaron el fuero, estaba en la cárcel con todo y fuero. No le sirvió de nada, porque el presidente de la República en turno decidió mandarlo a la cárcel, punto. Y se pasaron por el arco todo procedimiento legal establecido. Tú le quitas el fuero. Hombre, ya lo dije aquí alguna vez, hombre, Iturbide metió a 100 diputados a la cárcel. Al primer congreso, que era de 150, metió a 100 a la cárcel porque decidieron que deberíamos ser una república y no una monarquía. Y los metió a la cárcel. Si tuvieron fuero, pues tendrían que haber tenido una defensa. O sea, por eso se estableció el fuero. Y el fuero sigue cumpliendo su función, aunque sea para un puñado de valientes que no temen las campañas de denuesto de la prensa. A mí me hicieron un daño espantoso, una propaganda monstruosa. No me quitaron el fuero y no me metieron a la cárcel, pero decían barbaridades de mí todo el tiempo, esos 3 años que fui diputado, con todo el fuero. Y fue una descalificación permanente de la posición digna, firme, comprometida con los derechos del pueblo y en defensa del patrimonio nacional y denunciando un gobierno usurpador y una pandilla de asesinos y de criminales peligrosos que acompañan a Calderón y que hoy se olvida, y en esencia Peña y Calderón representan 2 caras de la misma monstruosa figura de servicio al capital extranjero, al neoliberalismo, a un puñado que se benefician del trabajo de los mexicanos y que concentran esos 143 mil millones de dólares. Hombre, es infame eso, es infame. Y el fuero no me protegió de nada. Lo único que hizo fue, el linchamiento no te lo quitas, la descalificación, las campañas permanentes de mentira, por lo menos evitó que yo fuera a la cárcel. Es una irresponsabilidad retirar el fuero. Y más grave me parece que haya sido el Partido Movimiento Ciudadano, ni siquiera el PRI, ni siquiera el PAN, en Jalisco. Alfaro, mal, un nivel de pragmatismo majadero, porque esa decisión no pudo haberse tomado sin que le preguntaran qué opinaba. Ahí o se fueron de boca con la posición de este muchachito que llegó sin partido. Me parece terrible, me parece... Es un triunfo de la derecha que va avanzando, al rato van a quitar los pluris, y entonces deja nada más al PRI y al PAN. La gente ni siquiera se da cuenta. Si tienes el 3% de los votos, ¿por qué no vas a tener el 3% de los diputados? Si tienes el 10%, el 10%. Tú en este momento permites que un partido que tiene el 12% tenga la mitad de los diputados. Pues ¿cómo va a ser? Eso es una monstruosidad, es una aberración. Bueno, pues si quitas los pluris, peor, o sea, la desproporción va a ser peor todavía. Debería haber representación proporcional directa. Para quien dice que no los votas, bueno, la Asamblea Constituyente, el DF, todos son pluris, todos serán puras listas. Y se votó un porcentaje y hasta donde alcanzó le tocaba
a cada partido. Entonces es una engañifa de los medios y una pereza mental de no documentarse, de no revisar, de no pensar, de no reflexionar sobre lo que se está planteando y de irse por soluciones facilonas, porque todo mundo no quiere despeinar, no todo mundo. Estoy haciendo incorrecta el planteamiento. Estoy haciendo incorrecto el planteamiento. Un sector no quiere hacer nada, quiere que las cosas se resuelvan solas. Ay, sí, ya está la ley 3x3, se va a acabar la corrupción. Ya quitaron el fuero, ahora sí ya resolvimos la corrupción porque nadie va a quedar impune. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué ingenuidad que no van a seguir robando y protegiéndose entre esta pandilla de canallas, saqueando al país! ¿Ustedes creen que si quitan el fuero van a meter a Peña a la cárcel? Por favor. Es el colmo de la ingenuidad. La ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. Entonces me preocupa mucho porque de repente entras a intercambios con la gente y te das cuenta del nivel de veras, ignorancia política, es ignorancia histórica, ignorancia, pereza mental, no hay verdaderamente interés de reflexionar sobre lo que está sucediendo, sino te vas con la primera opinión, que no es la primera, sino machaconamente te la están repite y repite y ni te la cuestionas, ni siquiera investigas, ni siquiera profundizas, sino repites simplemente lo que escuchaste y te vas por fórmulas simplonas que pues mucho daño están haciendo. Porque yo, como les digo, llega un político y te dice, yo voy a resolver todo, sabes que te está mintiendo, votas por él y luego te indignas porque no lo resuelve, cuando sabías que no lo puede resolver y te dijo lo que querías oír. Bueno, pues hasta López Obrador lo está planteando. Me pareció gravísima la posición que asumió en su entrevista con Ciro Gómez Leiva. No quise en general pronunciarme antes, hice algunos comentarios ayer, pero algunos defensores incondicionales y acríticos, sin ganas de pensar, de Andrés Manuel. Ya viste la entrevista, ya lo oíste, son los periodistas, está sacando de contexto. Entonces me eché los 39 minutos de la entrevista. Los primeros días dice lo que han estado sosteniendo los medios que dijo, y sí lo dijo, que es, no hay que derogar la reforma educativa. No hay que derogar, lo dijo enfática y reiteradamente. No fue una cosa que sacaron de contexto, que lo obligaron, que después, no. Dijo, no hay que derogarla. Él ha planteado que hay que echar atrás las reformas neoliberales, que de llegar a echar atrás las reformas neoliberales, que hacen un daño absoluto al país, y todo es cierto, de que hacen un daño, y de que ha dicho eso. Y ahora dijo que no se debe echar atrás la reforma educativa, que reconoce que no es reforma, que hace después una crítica a la reforma, pero sostiene que no se debe echar atrás porque pues, es un acto de autoridad y porque no se debe derrotar completamente a Peña, porque si no, no hay gobierno, y si no hay gobierno, no hay transición pacífica. Qué grave posición, porque renuncia a lo que hemos venido luchando todos estos años, con tal de llegar a la presidencia. Y eso no es una estrategia. Hay gente que simplonamente dice, es una estrategia. O sea, no engaña a sus seguidores y va a engañar a los adversarios de que es una estrategia y lo está engañando para cuando llegue entonces ya hacer lo que tiene que hacer. O sea, ni siquiera una táctica, una estrategia, ¿no? Son muy estrategas. No engaña a nadie, pero además en realidad está claudicando de la lucha. Porque él dice pues, que Peña, eso, que se tiene que quedar ahí hasta el 18, pues, que hay que respetarlo, que debe corregir cosas, pero que no se le debe derrotar de manera absoluta. Ahí responde a varias cosas, eso me pasó en el artículo. Responde a su decisión de no buscar que Peña Nieto renuncie. Eso ni lo intentará, ya quedó absolutamente claro. Esa discusión la dejo de lado.
y me centro en lo de la reforma educativa. Dice que lo que Peña debe hacer es una consulta con maestros y padres de familia y que el resultado de esa consulta la debe enviar al Congreso para que el Congreso modifique la reforma educativa. Primero, pues eso no va a suceder, porque la reforma educativa es parte de las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y no le cambia ni una coma porque es un mandato que recibieron y lo cumplen a rajatabla. Y eso Andrés Manuel lo sabe, y a pesar de que lo sabe, hace trampa y dice que se equivocó el gobierno de Peña. Segundo, desprecia al Congreso y además le falta el respeto, planteando que siga siendo un pelele del Poder Ejecutivo y que así como le echa la culpa de que aprobó la reforma educativa, que ciertamente la aprobó, y es corresponsable con Peña, que fue el que envió la iniciativa y el que dio la puñalada al pueblo, y luego cierra la puñalada del Congreso. Y ahora quiere que ese Congreso se siga comportando como PLL y cambie la reforma educativa a como se la vuelva a enviar Peña. Y tercero, plantea que pues hay que dejar a ese gobierno, ¿no? Que no se respeta a sí mismo, que no respeta al pueblo, que le miente, que lo engaña, que lo asesina, que lo encarcela, que lo reprime, que lo persigue, que lo desaparece, que lo roba, que le remata el patrimonio, que lo empobrece, que lo envilece, que lo avasalla. Y dice que lo respetes. Y luego dice, todavía no termina la gravedad de su declaración, que no confía del órgano electoral, lo cual es correcto, pero dice que lo vencerá, porque confía en el pueblo y va a crear comités de Morena en cada sección electoral que evitarán el fraude. Hoy, aquí y ahora, no se tiene la garantía de que detrás de cada voto haya un votante, y supone que esos comités de Morena verán que eso sucede, que solo haya un votante y que solo haya un voto por cada votante. Pongamos que se logre. Segundo, hoy, aquí y ahora, en pleno siglo XXI, no se tiene la garantía de que los votos depositados en las urnas se cuenten escrupulosamente. Y los comités de Morena en todas las secciones electorales del país darán cuenta de que eso suceda y se respete. Pero lo que no pueden hacer los comités de Morena en todo el país es evitar que en el momento que la información se mande de manera electrónica, no la modifique el órgano electoral. Y no diga que en vez de determinados votos hubo otro conteo, como pasó en Veracruz, por ejemplo, que las cifras no tienen consistencia. Bueno, entonces el problema del respeto al voto no es un problema organizativo, como lo dice el observador, sino es un problema político, de determinación de que la izquierda no gobierne el país, o alguien como Andrés Manuel, digamos, nacionalista, digámosle así. Ni siquiera eso quieren tolerar y aceptar. Pero además Andrés Manuel plantea que ganando él resolverá los problemas, porque los problemas en serio, curioso, pues es terrible porque está renunciando a hacer un proceso de transformación con tal de llegar a la presidencia. Y entonces si llegase, en el remoto caso de que llegase, pues no deberíamos esperar nada de él porque sería un gobierno honesto en todo caso, sería un gobierno bien intencionado, pero que tiene todas las limitaciones de las políticas económicas neoliberales y los intereses que le estarían ahogando. Porque el Congreso no le va a obedecer como le obedece a Peña. Ese Congreso, nada de eso. Fallando, a ver, les voy a dar otra vez.